por favor, versículo 14. Génesis 4, versículo 14. En esta noche, en los minutos que nos quedan, me gustaría contestar a 4 preguntas. No vamos a detenernos tanto tiempo en ellas, pero sí vamos a buscar la manera de que nos quede claro. Quiero contestar a estas preguntas que son bien comunes y que la gente las hace en diferentes oportunidades. Además de Adán y Eva, ¿habían otras personas en el mundo? Es una de las preguntas que la gente hace. Otra pregunta que quiero contestar es: ¿cuál fue la marca que Dios le puso a Caín después de que Caín mató a su hermano? La tercera pregunta que voy a contestar es: ¿de dónde sacó Caín a su mujer? Y la cuarta pregunta que quiero contestar es: ¿hasta dónde o hasta cuándo dejaron las personas de casarse o de unirse sexualmente con familiares cercanos por el famoso incesto de los primeros años en la Escritura, de lo que nos habla la palabra, de cómo hermanos pues tenían relaciones íntimas con hermanos, con primos, etcétera, y que es lo que la Escritura nos dice en nuestros días. Dice el versículo 14: he aquí, me echas hoy de la tierra. Aquí está hablando Caín con Dios. Y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Pero Dios le dijo: ciertamente cualquiera que matare a Caín, ¿cuántas veces será castigado? 7. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le encontrara. Y luego dice en el versículo 16: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y dice el versículo siguiente: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Que Dios bendiga esta palabra entonces, pues. Algunas personas, precisamente basada en esta porción de la Escritura, donde dice: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Esto ha llevado a mucha gente a pensar o a creer que existía más gente en el mundo, además de Adán y además de Eva. Génesis capítulo 3, versículo 20. Esto es para contestar la pregunta: ¿había otras personas en otros lugares? La respuesta es no. En Génesis 3:20 la Biblia dice que llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. Ok, por cuanto ella era madre de ¿cuántos vivientes? De todos los vivientes. La Biblia no dice que Eva era la madre de unos vivientes nada más. Así como Adán es el padre de todos los vivientes, también Eva pues es la madre de todos los vivientes. En Génesis capítulo 5 versículo 4 dice: y fueron los días de Adán después que engendró a Set. Mire usted los años que vivió, 800 años. Y note esta última porción del versículo 4 que dice que tuvieron hijos y tuvieron hijas. ¿Cuántos? No sabemos. Pero los hijos de Adán y Eva no solamente fueron Caín, Abel y Set, ¿okay? De hecho, hay una tradición por ahí que dice que Adán y Eva tuvieron 33 hijos y 28 hijas. Imagínese usted. O sea, en 800 años pues está bien la cosa, ¿no? La pobre Eva nunca se vio los pies, siempre estaba con la gran barriga. Pero la Biblia descarta esa posición, ¿ok? El hecho de que una mala apreciación del texto
de que Caín fue a la tierra de Nod y allá conoció a su mujer. Entonces la gente dice, bueno, ¿cómo es que Caín llegó a esa tierra y conoció allá a su mujer? Quiere decir que habían otros habitantes en la tierra en aquel entonces, no solamente los que estaban en el huerto del Edén. Pero la respuesta es no. O sea, Caín lo que hizo, como se lo explico dentro de un instante, es que se llevó a una hermana, pero eso se lo explico en un momentito, ¿ok? Pero a esa pregunta la respuesta es no, hermano. Mire, este mundo ha tratado a como de lugar de buscar vida en otros planetas, ¿verdad? De buscar, dicen que hay una cantidad de experimentos que se han hecho, que se han enviado voces al espacio y usted ha escuchado todo tipo de historias con relación a los ovnis, ¿verdad? A los objetos voladores no identificados, que son seres extraespaciales, ¿verdad? Que han venido a esta tierra y que quieren conquistar esta tierra, y ha aparecido más de un individuo. Yo me acuerdo de haber leído hace muchísimos años a un hombre que dice que un platillo volador vino y lo secuestró y que le fue a dar la vuelta al mundo, y que él no sabe cuánto tiempo estuvo en el platillo volador, pero él dice que cuando a él lo secuestraron, él no tenía barba, dijo, y cuando lo trajeron de regreso le había crecido una barba como de 15 días. Y que simplemente fueron unas horas nada más las que habían, pero son historias y cuestiones y cosas. Yo no estoy aquí para descartar lo que mucha gente ha dicho. Yo simplemente tengo mi opinión basada en las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Yo respeto a esas personas que incluso han escrito libros que fueron al cielo y vienen aquí a la tierra y le cuentan a la gente qué fue lo que vieron en el cielo. El apóstol Pablo dijo palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. El apóstol Juan escribió del cielo una gran cantidad de cosas, y eso es lo que nosotros creemos, lo que dice la Biblia. Pero que gente haya dejado, lo curioso es esto, fíjese que la gente hablan de sus viajes al cielo, pero no hay ningún libro que hable de un viaje al infierno, ¿verdad? Claro, porque entonces no hubiera podido regresar de allá, ¿no es cierto? Allá se queda. Entonces esa es la situación. De acuerdo a las Sagradas Escrituras, no hay vida en otros planetas. El cosmos, como lo menciona la escritura en el idioma hebreo, nos enseña que Adán y Eva son los padres de todos los seres humanos. Ahora, con el versículo 4:15, ¿cuál fue la marca que Dios le puso a Caín? Estas son preguntas que mandan por internet, hermano, mucha gente a lo largo del tiempo, y usted sin duda las habrá escuchado en más de alguna oportunidad. Cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Bueno, porque en el versículo, para que no lo matase cualquiera, dice que entonces Jehová puso señal en Caín. ¿Cuál fue la señal que Dios le puso a Caín? Miren, la palabra hebrea traducida marca es of, y se refiere más a un símbolo, a un signo, una señal, la que le puso a Caín. Y esta palabra of se utiliza 79 veces, y en frecuencia se usa la palabra señal. Ahora, ¿qué puede significar esa palabra señal? Cicatriz. Puede ser una cicatriz que Dios le puso a Caín. Puede ser algún tipo de tatuaje. Eso no le está dando a usted libertad, ¿verdad? Porque entonces quiere decir que usted mató a alguien. Un tipo de tatuaje. Y es más, otros creen que lo que Dios hizo con Caín es que le cambió el color, que lo hizo negro. Es otra de las cosas que se opinan. Pero déjeme decirle una cosa, hermano. Cualquier pastor que le diga, no, la señal que le puso fue esta, eso no es así. Es decir, nadie le puede decir eso, ¿ok? Porque la Biblia simplemente dice que puso señal en Caín. El objetivo no es tanto, porque algunas veces, mire, el primer día de la clase de teología, yo le dije a los estudiantes, hermanos, si ustedes van a tomar la clase de teología pensando que al terminar la clase en abril lo van a saber todo, se equivocaron, porque la teología dejaría de ser teología. Hay situaciones que hemos estado tratando nosotros que hay 500 años de discutirlas. Y yo lo volví a ver a todos los que tenía ahí y dije, no creo que haya aquí alguno pues que venga a resolver el problema de hace 500 años. Vamos a seguirle dando vuelta al asunto, vamos a seguir hablando, diferentes posiciones. Yo incluso tengo la mía con relación a las cosas que estamos estudiando. Pero la Biblia no está interesada, hermano, en que usted conozca cada pequeño detalle.
de la palabra. Lo que Dios quería y lo que Dios estaba interesado con poner la señal a Caín era simple y sencillamente que toda la gente conocida, en ese caso sus hermanos y sus hermanas, porque se pudo haber levantado. Ahora recordemos que Dios lo echó a Caín del huerto. Le digo, serás extranjero, ahorita te vas de aquí. Lo echó del huerto. Entonces cualquiera que te vea no te va a poder matar, ya sea ni por venganza, ni por una cosa, ni por lo que sea, porque la señal que tienes quiere decir que Dios se la puso, y que cualquiera que se atreva a hacer algo en contra de Caín tendrá que pagar 7 veces más. De tal manera que el objetivo de ponerle una marca a Caín era para que la gente supiera: uy, ahí viene Caín, ¿verdad? Con ese ni te metas. ¿Y por qué tiene eso? No sabemos qué, si fue en la frente y si lo hizo de otro color, no sabemos, hermano. Pero la gente sí lo sabía, porque en ese entonces el mundo estaba reducido, de tal forma que la señal de Caín no se sabe. Yo he escuchado pastores, y para hablar de esto yo escuché una cantidad de pastores, y hay algunos pastores, pues Dios los bendiga, ¿verdad? Ellos dicen que de acuerdo a lo que dijo fulano y sultano y mengano y perencejo, todos ellos ya se murieron y ninguno de ellos fue familiar ni amigo de Caín. Entonces, porque los otros pues se quedaron allá en el diluvio. Así es que es difícil de creer, ¿verdad? Simple y sencillamente la Biblia dice fue una marca, y sencillamente fue una marca, ¿ok? Ahora, en el versículo 16, 4, 16 y 17 dice: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. ¿Cómo está eso de que Caín se fue a otra tierra y en esa otra tierra edificó una ciudad y le puso el nombre de su hijo? La ciudad de su hijo se llamaron Enoc. Pero el versículo dice: y conoció Caín a su mujer. Bueno, los motivos ya lo sabemos por los cuales Caín tuvo que irse del huerto del Edén: por haber matado a su propio hermano. Dios lo echó de ahí. Ahora, una de las inquietudes del texto es la palabra conoció, y esto lo hemos explicado en varias oportunidades. La palabra conoció se refiere a dos cosas. Una tiene que ver con conocimiento, ¿ok? De conocer a alguien. Pero la otra forma de la palabra conocer tiene que ver con una relación sexual. La palabra en hebreo es ak y ar, y en el griego es yao o da. Y también se utiliza la palabra ginosco, que tiene que ver de la palabra conocer. Ahora, ¿por qué la Biblia utiliza la palabra conocer? Deme ese versículo, por favor, en la Nueva Versión Internacional. Caín, ¿se da cuenta la diferencia? Y esto lo hemos venido discutiendo en tantas oportunidades con las versiones más modernas. Esta es una: Caín se unió a su mujer. Así es como tendría que entenderse el texto. Esto es de mayor comprensión. La gente no tendría tantas inquietudes y tantas preguntas si el texto oficial dijera de esta manera: Caín se unió a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Caín había estado construyendo una ciudad a la cual le puso el nombre de su hijo Enoc. Una versión más moderna nos aclara la situación. Ahora, esto nos va a ayudar también a entender un par de cosas más. ¿Por qué la palabra? Algunos dicen, ¿por qué entonces la versión 60? Gracias, hermana. La versión 60 utiliza la palabra conocer en lugar de utilizar otra palabra. Porque algunos creen que, de acuerdo a la cultura de aquel entonces, cuando la gente se casaba, las doncellas utilizaban un velo, ¿ve? Y el hombre conocía a la mujer hasta el día que se casaban. Igual que hoy. Hoy no, ¿verdad? Hoy primero pasa todo lo que tiene que pasar y después le pregunta, what's your name? ¿Verdad? Entonces, esa es la situación. Ahora, quiero mostrarle, hermana Maribel, las pilas con esos dedos, por favorcito, mija. Quiero mostrarle varios textos de la Biblia que comprueban la misma situación. Por ejemplo, mire usted en Génesis 4:1. Una vez más la palabra conocer. Conoció Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín. ¿Ok? Y digo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Lo que implica en este versículo, el texto tiene que decir, ¿verdad?, que se unió Adán otra vez a Eva. Y de esa unión de Adán con Eva salió Caín. ¿Ve? En el
4:17, que lo acabamos de ver hace un instante, conoció Caín a su mujer. Génesis 4:25, ahí abajito. Mire, y conoció, se da cuenta, por eso es que hay que entenderlo. Y conoció de nuevo, ¿verdad? El respeto, es bien importante entender esto. El respeto a la traducción de la palabra, el tener el sumo cuidado. Hermano, mira, la Biblia nos enseña una gran cantidad de situaciones de una manera bien imparcial, ¿verdad? De hecho, las enseñanzas que se nos muestran, especialmente en el Antiguo Testamento, dan lugar para que una serie de individuos y de grupos y de filosofías hablen en contra de las Escrituras. Se habla muchísimo de cómo Dios es un Dios guerrero en el Antiguo Testamento, cómo Dios mató tanta gente, cómo Dios destruyó tantas ciudades, cómo Dios destruyó personas, una gran cantidad de situaciones. Por ejemplo, me acuerdo yo en una discusión hace un tiempo, estábamos hablando con unos individuos de una universidad, y ellos decían: ¿cómo es posible que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra por inmoralidad, pero salvó a Lot y a sus hijas? ¿Y qué fue lo que hicieron Lot y sus hijas? ¿Se acuerda usted? Las hijas de Lot lo emborracharon y se acostaron con su padre. Entonces mencionan a esta gente: qué ironía más grande. ¿Cómo es posible destruir un par de ciudades por una inmoralidad, pero salvar a las personas para que vayan a cometer mayor inmoralidad? Es decir, la Escritura aguanta con todo, hermano. Y las interpretaciones de muchas personas que no tienen la mentalidad espiritual, la mentalidad de Cristo que nosotros tenemos, pueden utilizar esta gran cantidad de enseñanzas en contra de las mismas y sagradas Escrituras. Un creyente que no esté firme en su fe, un creyente que no tenga convicciones claras en su fe, puede caer de esta situación. En Génesis 19:8 dice la Escritura: he aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. ¿Se acuerda usted hablando acerca de Lot? Tengo 2 hijas que no han conocido. Lo que Lot está diciendo es: mis hijas son vírgenes, mis hijas no han tenido varón, mis hijas no han estado con ningún otro hombre. Entonces no hay problema, ténganlas ustedes. Ahora, esto nos lleva a una situación que le molesta muchísimo a la gente de enseñanza de la iglesia tradicional, y es el pasaje de Mateo 1, versículo 25. Porque ahí nos está hablando acerca de María y de José, la madre de Jesús. La Biblia dice que José no conoció a María hasta después que dio a luz a su hijo primogénito. Y digo esto porque la iglesia tradicional enseña que María fue virgen, ¿verdad? Y que María siempre virgen. De hecho, hay algunos rezos y algunos credos que tienen que ver con eso, con María siempre virgen. Porque ellos, claro, quieren elevar tanto la figura y la presencia de María, la madre de Jesús, que ellos quieren hacer creer a la gente que fue una mujer inmaculada, que fue una mujer que nunca conoció a varón. Pero aquí la Escritura lo está diciendo. ¿Cómo sería la Nueva Versión Internacional en este versículo? Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. ¿Se da cuenta? Es decir, bueno, y la Biblia nos enseña que María y José tuvieron más hijos también, hermanos. La palabra de Dios lo enseña, que si mal no recuerdo, creo que es Mateo 13:53 por ahí, pero no estoy 100% seguro. Si no, aquí mi concordancia bíblica, hermano Marcos, ¿será que es ese o no es ese? 13:5, no es ese, ¿verdad? Ok, 13:53, 55, no, bueno, no sé, búscalo, papá, por favor. Y me dice 13:55 de Mateo, sí, que dice: ¿no es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Eso demuestra, María tuvo más hijos. Entonces, la palabra que nosotros encontramos en este texto, en esta escritura: ¿de dónde sacó Caín a su mujer? Caín se llevó a una de sus hermanas, ¿ok? Se llevó a una de sus hermanas, construyó la tierra de Nod. Ahora fíjate,
La distancia de Nod con el huerto del Edén no lo sabemos, porque esa ha sido una de las incertidumbres de este mundo. ¿Dónde quedaba el huerto del Edén? Se lo ha preguntado mucha gente. Y algunos, incluso yo he leído algunos teólogos que dicen que el huerto del Edén era en Jerusalén. Ve que donde se construyó el templo, ahí era el huerto del Edén, y que por esa razón es el capricho de Dios de querer que el templo se construyera siempre en esa explanada donde se encuentra pues, los vestigios, ¿verdad?, de lo que fue el templo de Salomón en aquel entonces. Pero no sabemos. Otros dicen que eso está por allá por Irak, ¿verdad?, que algunos han hecho mapas y cosas por el estilo. No sabemos, hermano, no se sabe. ¿Ve? Pero esa es la situación. ¿Qué distancia había entre el huerto del Edén y la tierra de Nod? De Noc, no sabemos. ¿Okay? Ahora, que comenzó, como dice el texto de la Nueva Versión Internacional, a construir una ciudad Caín en ese lugar, y de voladita, pues verdad, que sus hermanas venían a saludarlo, a verlo, y qué pasó, y ahí fue que Caín se metió con una de sus hermanas, lo cual no era pecado en aquel entonces. ¿Ve? Pero eso contesta a esa pregunta. Cuando usted le digan ¿de dónde sacó Caín a su mujer? Si aquí está diciendo que llegó a una tierra y ella la conoció, es para que usted entienda. Por eso es que si usted toma una versión moderna, como el caso de la Nueva Versión Internacional, se le va a hacer más fácil a usted darle la explicación a estas personas. Bueno, entonces concluimos de que no habían más personas en el tiempo de la creación. Dios no creó a dos mundos. Dios no ha creado, además de Adán y Eva, a otras personas en otra tierra. Eva y Adán son los padres de toda la humanidad. Luego, también concluimos, después de eso, de que la marca de Caín nadie sabe qué fue. El objetivo, el propósito de la marca es que nadie lo matara, que nadie se vengara de Caín. En tercer lugar, nos damos cuenta de dónde sacó Caín a su mujer. Pues la encontró, ¿verdad?, donde estaban sus hermanas, y él se la llevó y se unió a ella. Ahora, la cuarta pregunta a la que quiero referirme es: ¿hasta dónde se permitió la unión de familiares cercanos? Si usted lee algunos libros contemporáneos que hablan precisamente en contra de las Escrituras, usted va a darse cuenta que este es uno de los temas contundentes. Génesis 1:28 dice la Escritura: y los bendijo Dios y le dijo a Adán y Eva: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En Génesis 9:1 Dios bendijo también a Noé y a sus hijos y les dijo: fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra. Bueno, mire estas notas. Caín se casó con su hermana, o se unió a su hermana. Abraham y Sara, ¿qué eran? Medios hermanos. Isaac se casó con su prima, Rebeca, ¿verdad? Jacob se casó, no le bastó con una, con dos primas. ¿Ok? Se casó con Lea y se casó también con Raquel. Nacor se casó con su sobrina Milca. Sí, Milca se casó con su tío, no con el suyo, con el de ella. Las dos hijas de Lot emborracharon a Lot, porque dijeron: ¿y qué va a pasar no vamos a tener descendencia? La hermana mayor se acostó con su propio padre. Dice la Escritura que como emborracharon tanto al viejo, que el siguiente día ni cuenta se dio de lo que había pasado. Pero el siguiente día la hermana mayor le dijo a la menor: bueno, yo me acosté ayer con mi padre, ahora te toca a ti, ¿verdad? Y bueno, emborracharon al viejo la segunda vez, y la hija menor, ¿verdad? Lo que usted está pensando es: ¿cómo es que un viejo borracho funcionó? No me pregunte a mí, no lo sé. ¿Verdad que yo me la puedo a usted? No le digo, pues, o sea, yo me los puedo a usted si los veo en la cara. En Éxodo capítulo 6, versículo 20, mire lo que dice. Éxodo 6:20. Y Amram tomó por mujer a Jocabed, ¿su qué? Su tía. ¿Ok?
la cual dio a luz a Aarón y a Moisés, y los años de la vida de Amram fueron 137 años. ¿Hasta cuándo se terminó esto? Porque Dios lo permitió, era una ley natural. O sea, Dios permitió que la familia se uniera hasta que llegaron las leyes más tarde. Y me gustaría, para conocimiento de todos nosotros, que abramos la Biblia, por favor, en Levítico capítulo 18 y veamos las leyes. Después de la salida del Éxodo, entonces vinieron estas leyes donde Dios prohibió este tipo de relaciones. Levítico capítulo 18 y vamos a comenzar en el versículo 6. Dice, si me puede regalar esa porción en la Nueva Versión Internacional, hermana. Yo leo aquí en esta versión Reina Valera 60 y usted puede echar un vistazo aquí a la pantalla. En el versículo 6 dice, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. Nadie se acercará, déjeme leerlo primero, corazón. Nadie se acercará a ningún pariente cercano para tener relaciones sexuales con él o con ella. Yo soy el Señor. Bueno, más claro no canta un gallo, ¿no es cierto? Entonces, el problema de muchas personas que quieren criticar el texto bíblico es que no entienden cuándo surgieron las leyes. No entienden cómo podía Dios permitir que el mundo se multiplicara en aquel entonces si no era entre los mismos familiares, Adán y Eva y sus hijos. Por otro lado, el mundo no estaba tan pervertido en ese entonces. Eso fue permisión divina. Pero después de que salieron de Egipto, cuando tenemos los 10 mandamientos, ahí comienzan a desmembrarse todas las diferentes leyes. Y Dios es bien específico con todas las leyes. Vaya, mía, a ninguna parienta próxima. En el versículo 7, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Y algunos dicen, ¿cómo es posible que encontramos este versículo aquí cuando Dios no dijo nada de lo que hicieron las hijas de Lot con él? Porque eso fue antes de las leyes que se estaban impartiendo. Entonces hay que entender los pactos, hay que entender las dispensaciones, hay que entender los tiempos bíblicos. Y eso no existía porque el mundo tenía que reproducirse. Luego dice, tu madre no descubrirá su desnudez. Y mire, hermano, yo sé que los tiempos han cambiado y una serie de situaciones, pero aquellos que somos de la vieja escuela, pues, ¿verdad? Siempre nos enseñaron el respeto, los hijos no. Yo sé que hay mamás que se bañan con los niños, ¿verdad? Y dicen no, y que no sé qué, y que no sé cuándo, si es mi niño, mi bebé, ¿y cuánto tiene? 18 años. Bueno, I don't know. Pero si aquí está diciendo que no, entonces es que no. ¿Qué le cuesta a la señora? ¿Para qué anda chulona ahí desnuda pues, por todos lados? ¿Verdad? Cuando la palabra está diciendo que no, entonces lo mejor es que no. Hay que respetar esta situación. La desnudez de la mujer de tu papá no descubrirás. Es decir, está hablando de la mamá, la madrastra, es la desnudez de tu padre la que estás viendo. En el versículo 9, aquí tenemos claramente no tendrás relaciones sexuales con tu hermana, ya sea por parte de papá o por parte de mamá, ya sea nacida en la misma casa o en otro lugar. Y luego sigue diciendo, la desnudez de la hija de tu hijo, las nueras, o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás. En el versículo 11, la desnudez de la hija de la mujer de tu papá. ¿Ok? O sea, estamos hablando ya de medios hermanos, medias hermanas. Ahora, todo lo que pasó antes fue antes de las leyes que Dios dictaminara en estos pasajes de lo que estamos hablando. Antes de la ley mosaica, los hombres podían casarse legalmente, pero después de esto, ¿verdad? El Señor lo prohíbe. Y bueno, ahí sigue hablando la desnudez de tu nuera, la desnudez de la mujer de tu hermano, etcétera, etcétera, etcétera.
En el versículo 19, no hay que llegarse a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. No tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, que era una de las prácticas de aquel entonces. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Quiero que veamos otro pasaje de la Escritura que nos habla de las mismas cosas. Levíticos capítulo 20, ahí cerca. En el versículo 11. Hay una creencia de que cuando se unen, y esto es un tema bien sensible, hermanos, bien sensible, y hay que tomarlo con tanto cuidado, porque hay situaciones complicadas, ¿verdad? Hay primos que se enamoran, ve, y bueno, ¿y qué quiere que haga, verdad? Si yo la amo y además ya está embarazada. Total, pues, ¿me entiende? ¿Y esto para qué viene? Pues, ¿verdad? Mucho se ha hablado de problemas genéticos que son más propensos a abortos, a qué sé yo, a deformaciones, etcétera, etcétera. Pero la ciencia médica habla que no, ¿verdad? Que el mismo riesgo que pueden tener dos primos es el mismo que puede tener una mujer que va a tener un bebé después de los 40 y pico de años, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos hablando de acuerdo a las leyes divinas. Y en esta porción de la Escritura, Levítico 20, en el versículo 11, dice: cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, ¿qué es delante de Jehová? Abominación. Esto es otro de los temas difíciles en el Evangelio, hermanos, y en las Escrituras. Porque, y mire, quiero dejarlo claro esto. Cuando a usted le dicen, la iglesia evangélica está en contra de los homosexuales, nosotros no estamos en contra de nada ni de nadie. La Biblia está en contra del pecado, ¿ok? Si una persona que ha cometido un acto como esto viene a la casa del Señor y dice: mire, yo me arrepiento por lo que yo he hecho, ¿verdad? Y porque recuerde una cosa, hermano, la mente es nuestra computadora, ¿verdad? Aquí está todo en la mente. Y yo sé, hay implicaciones médicas y yo entiendo también la sensibilidad del tema. Yo reconozco también que hay una gran cantidad de personas, a medida que tienen familiares, seres queridos cercanos, con este tipo de abominaciones, como le dice la Escritura, en su mente la gente se vuelve más defensiva. Y yo conozco personas que han abandonado el Evangelio y abandonado la iglesia por la postura que se tiene con relación a estos temas. Ahora, déjeme decirle algo claro. Nosotros los pastores no somos llamados a tener una postura con relación a estos temas. Nosotros los pastores somos llamados a presentarla así como aparece en la Biblia. Yo no puedo cambiar esto, hermano. Yo no puedo decirle: no, pero es que eso eran aquellos tiempos, ahora sí, enamórese de Chepe, Juanito. No, las cosas no son así. Y todo está aquí en la mente, ¿ok? Es decir, todo está aquí, hermano, ¿verdad? No hay otra situación, no hay otras cosas. Usted quiere saber qué es lo que Dios lo hizo, bájese el pantalón, véase en un espejo, si no se alcanza a ver bien, y ahí se va a dar cuenta usted, ¿ok? ¿Qué es lo que Dios lo hizo a usted? ¿Verdad? Las demás cosas usted las puede preconcebir. Ahora, usted me dirá: pero ¿qué pasa con esos niñitos que desde que nacen vienen con esas tendencias y esas situaciones y esas cosas? Bueno, yo repito, no me quiero meter en camisa de 11 varas. Esto es lo mío, la palabra, ¿verdad? Ahora, lo que pasa también es que vivimos en un mundo tan delicado, tan difícil, donde se habla muchísimo acerca de discriminación. Nosotros no discriminamos a nadie, ¿ok? La iglesia es igual para todos. Una persona que quiere venir y hacer de la iglesia parte de su comunidad, parte de su vida cristiana, su vida espiritual, por supuesto, pero
Todo lo que venimos a la casa del Señor somos personas que nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Somos personas que entendemos que no podemos seguir viviendo de esa manera. Y la palabra del Señor está diciendo, mira, eso no es así. Yo por eso destruí estas dos ciudades, por esa mentalidad que tienen. Usted dice, bueno, yo soy Juanito, pero yo quiero ser Juanita, ¿verdad? Usted dice, yo soy Juanita, pero yo quiero ser Juanito. O sea, todo eso comienza acá. Aparte, pues la Biblia también habla de afeminados, ¿verdad? La Biblia dice portado varonilmente. Aparte de ciertas madres que lastimosamente no tienen la sabiduría suficiente como para criar a sus hijos como unos hombrecitos. Cuidado con esos niños que crecen con un montón de mujeres. Ninguna madre debe permitirle a su muchachito, por más que lo haya tenido cuando está vieja, porque ese es un problema. Cuando la señora está vieja, consienten más a sus niños. Que su niño vaya a aparecer por ahí usando los tacones altos de la... Ay, mira qué chulo, tomarle foto. A usted hay que mandarla a guardar, señora, unos 15 días a un reformatorio para que aprenda usted cómo tiene que tratar usted a su niñito. ¿Ok? Usted no puede permitir esas cosas a sus hijos. Son varones. ¿Ok? Y a los varones hay que tratarlos como varones, simple y sencillamente. La Escritura lo enseña. Ahora, otra cosa más, no me voy a meter en cuestiones, ¿verdad? De que el niño necesita una figura paterna y como no la tuvo y como la mamá nada más y como esto, aquí, allá. Bueno, yo tampoco le voy a decir que se vaya a buscar un viejo para que el niño tenga una figura paterna, ¿me entiendes? Pero cada cosa en su lugar, desde muy temprana edad. Para eso somos los padres, para guiar a nuestros hijos por el camino y por el buen sendero, ¿verdad? Eso es lo que la palabra nos manda. Ahora, fíjate hasta dónde había llegado esta situación en este versículo, que incluso en el versículo 15 habla del bestialismo. Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto y mataréis a la bestia. Hasta ese punto la perversión había llegado hasta ahí. Si alguien tiene trato sexual con un animal, será condenado a muerte. Hermano, repito, la perversión es así. Todo lo que tiene que ver con porneía, lo que tiene que ver con pornografía, lo que tiene que ver con este tipo de situaciones, sabe que meterse a un problema de esto es una cosa bien delicada. Todos los casos que se presentan con este tipo de situaciones y de jovencitos, especialmente en el mundo que vivimos ahora, que usted lo tiene en su teléfono, es una curiosidad, es una adicción, es un vicio cruel, terrible, que va en aumento y se convierte en algo insaciable. ¿Ok? Por eso es que personas que comienzan con esto, comienzan con una foto nada más, después de eso ya son videos por aquí, videos por allá. Es cantidad de esposas que se dan cuenta que sus esposos están metidos en este tipo de situaciones. ¿Ok? Mire hermano, la Biblia no se equivoca. Hace muchos años una señora venía no venía, la verdad que el señor mero indiferente a la palabra. Yo toda la vida le decía a esta señora, ya no están acá, se fueron hace 1000 años, no fueron aceptados. Pero yo le decía a la señora, hermana, le digo, ¿y su esposo por qué no viene? Ay, pastor, que mi esposo aquí, que mi esposo allá, que mi esposo esto, que mi esposo lo otro. Pero él es buena gente, pastor. Mi esposo no mató una mujer, ese es un hombre de Dios. Mire, él se comporta mejor que cualquiera de esos hermanitos que están aquí en el Redentor. Bueno. Ese hombre, viera qué buena gente, es un pan dulce, ese hombre no le hace mal a nadie. Le digo, mire, usted me podrá decir lo que quiera de su esposo, pero la Biblia simple y sencillamente dice en Juan 3:19, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran que buenas, no eran malas. Les digo, de acuerdo a sus ojos, porque hay muchas esposas, ¿verdad?, que viven más engañadas que Adán en el día de la madre. No saben lo que tienen y quieren creer lo que ellos. Sí, está bien. Pero el asunto es usted no sabe en lo que están metidos estas personas. Y este tipo de vicio va creciendo y creciendo hasta llegar a una situación insaciable. ¿Usted piensa que personas que se han ido a meter a un antro de perdición, donde hay hombres, donde se prestan hombres para... ¿Usted cree que algunas personas no han ido ahí simple y sencillamente por la curiosidad que tienen? O para probar. ¿Por qué? Porque ya se metieron pornografía en el cerebro hasta decir ya no, pues. Y cuidado con aquellos que más machos se creen, pues porque el que es macho no tiene que andar probando nada, le cuento.
¿verdad? ¿Y por qué me miran así? Pues tan serio que están ustedes. Eso es lo que la palabra del Señor enseña. Imagínese usted podría preguntarse y decir, pero pastor, ¿cómo ya de estar pensando en unirse a un animal usted? Eso ya es el colmo. La Biblia lo está diciendo. Y estamos hablando del libro de Levíticos, hermano, lo que implica que esto fue hace 4000 años que se escribió. Para que tenga una idea hasta dónde había llegado la perversión humana. Porque todo está aquí, en esta computadora que tenemos en la cabeza. Estas son las leyes que Dios dictamina. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde Dios había permitido esto? Antes de lo que se conoce como la ley mosaica. Por eso están todas estas leyes aquí en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Yo no me puedo convertir en el juez de ninguna situación porque la gente sigue preguntando, ¿ok? Y buscan la manera, porque mire, el que quiere, hermano, hacer una cosa equivocada va a buscar todas las excusas habidas y por haber. ¿Ve? Pastor, y fíjese que yo, ¿verdad? Que un hermano, porque dicen que mi papá, no sé qué, hoy resulta que somos del mismo apellido y nos conocimos por internet, y hoy resulta que él que es posible, nadie sabe todavía, ¿verdad? Si fue un hermano que dejó a mi papá por allá tirado. Pero yo veía que la persona que me escribía, o sea, como queriendo decirme, dígame por favor que sí. Eso no es allá usted sabrá, usted conoce. Mire, aquí están los versículos bíblicos, léalos, analícelos, pregúntele a su pastor que lo tiene cerquita para ver qué es lo que pasa. Hay una gran cantidad de cosas que encontramos en las Sagradas Escrituras que están más claras que el agua. Amén. Bueno, vamos a orar, que ya es la hora de irnos. Padre querido, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por las Sagradas Escrituras, por las enseñanzas que obtenemos de ellas, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Permite que pueda crecer en nosotros el amor por tu palabra bendita, que podamos buscar la comunión contigo cada día de nuestra vida. Por cualquier situación, Señor, en la que tu pueblo esté atravesando, las personas que nos escuchan, las que nos miran por las redes sociales, háblanos al corazón, ayúdanos, Señor, a doblegar nuestra voluntad, nuestra desobediencia y a buscar la forma de hacer tu voluntad, Señor. Te damos gracias porque eres bueno. Te damos gracias por tu misericordia eterna. Gracias porque nos has rescatado, Señor, porque has puesto en nuestros labios un cántico nuevo. Gracias por tu Santo Espíritu que habita por la fe en nuestros corazones. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios. Gracias por tu palabra bendita, Padre Santo, que nos instruye, que nos exhorta, que nos muestra el camino. Ayúdanos a pegarnos a tu palabra y no leerla, Señor, de una manera superflua, sino profundizar en ella, hacer nuestra esta palabra tuya y maravillosa. Mientras oramos en esta noche, no quisiéramos ir a casa sin que usted tenga la oportunidad de conocer a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Esta Biblia, esta palabra de Dios nos enseña que de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa vida eterna usted la puede obtener en esta noche si usted le abre su corazón a Jesús. Dice la palabra del Señor en Juan 1:12 que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les ha dado la potestad de ser hechos sus hijos. De tal manera que en esta hora usted también puede abrirle el corazón al Señor y decirle: yo quiero que tú seas mi Padre y yo quiero ser tu hijo. Si hay alguien que quiere entregarle su vida al Señor, yo le invito donde está para que se ponga de pie, levante su mano y deje que oremos por usted. Hay consejeros que le van a ayudar con esta decisión. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale: Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias, Señor, por mi salvación, por lo que hiciste en la cruz. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de la palabra bendita de Dios. Padre querido, gracias por tu bondad y tu misericordia. Despídenos
con tu paz en esta noche. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro bendito Señor y Salvador. Amén. Que la paz de Cristo les acompañe, mis amados hermanos. Hay comidita de jóvenes en Victoria, así es que apoye a los muchachones, por favor. Vaya y compre alguna comidita ahí. Y luego también, hombres, por favor, queremos que nos ayude con las sillas. Tenemos que poner todas las sillas de regreso hasta el final, que mañana continuamos con el campamento. 23 niños están viniendo todos los días acá para el campamento. Así es que nos ayuda con la silla, por favor, hasta el final.